Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Seguimos el itinerario del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a tratar un tema que realmente trasciende cualquier pensamiento humano y trasciende cualquier lógica humana. Te invito a que cojas la palabra de Dios, que la abras por el capítulo 14 y que busques los versículos que están en torno a la oración en el Getsemaní. Siento un profundo respeto por esta información que Marcos comparte con nosotros. Y me gustaría hacer en este día de un texto escrito, me gustaría con vosotros hacer una experiencia espiritual. Por eso te invito a que en la lectura del día no solamente leamos unos párrafos, leamos unos textos, sino que estemos profundamente agradecidos a Jesús, porque no se reservó su orgullo, no se reservó sus derechos, sino que pensando en todos aquellos que algún día lo aceptaríamos, dejó que la historia continuara en esa fusión divino-humana para poder salvar a toda la humanidad. La oración de Jesús en el Getsemaní. Hablar de oración es hablar del método, del canal que nos conecta directamente con el trono de la gracia. Qué pena que algunos vean en Dios un Dios irreal, un Dios que a través de la Edad Media nos ha llegado siendo un Dios temible, horrible. Sin embargo, Jesús dijo en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo en alguna ocasión, yo no hago nada si el Padre no me lo ordena. Por lo tanto, en este momento que nos estamos llegando ya prácticamente al Calvario, al lugar que se llama Calavera, tenemos que ver en Jesús cómo es nuestro Dios. Que dejando que los acontecimientos de este mundo transcurran según la voluntad de los seres humanos, nos permite ver cómo es nuestro Padre y cómo es el Dios verdadero. Marcos 14:32. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní. Getsemaní significa, en el idioma de la época, prensa de aceite, el lugar donde está la prensa de aceite. Estaban en el huerto, lleno de olivos, y allí mismo había un lugar donde se pisaba, donde se prensaba con 2 piedras de molino y se hacía gotear de la aceituna esas gotas de aceite virgen, de aceite puro. Ese es el contraste en el momento que está viviendo Jesús. Como veremos a continuación, el momento en el cual fue exprimido por el pecado de la humanidad, por tu pecado y por el mío. Recuerda, Getsemaní significa prensa de aceite. Y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo ore. Es decir, sentaos aquí hasta que yo me ponga en contacto con el Padre, porque por mí mismo, como ser humano, no podría sobrellevar lo que voy a vivir en las próximas horas. Y toma consigo a Pedro, Jacobo, Juan. Entonces se quedó con un gran dolor y angustia. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi existencia. Aquí y velad. El término velad, como en otros contextos, es un término de movimiento, es un verbo de acción.
Es decir, velar significa estar implicados directamente con los acontecimientos que van a vivir. Y les dijo, mi corazón está lleno de tristeza, que podría morir. Quedaos aquí y estar despiertos, estar velando, ver los acontecimientos únicos en la historia de la humanidad, de los cuales en principio eran testigos privilegiados e invitados. Yendo un poco más lejos, es decir, apartándose un poco de donde estaban los tres discípulos, cayó en tierra y oró con una profunda sinceridad. Si fuera posible, esta hora pasara de él. Sin embargo, Jesús, sin abandonar lo que había sido su trayectoria en toda su vida, pero sobre todo en los 3 años y medio de su ministerio, Jesús hace depender su futuro como ser humano del Padre. Como cada uno de nosotros estamos llamados a dejar depender nuestra vida solamente del Padre. Y dice, Abba, esto es, querido papá. Todas las cosas son posibles para ti. Retira esta copa de mí, pero que sea tu voluntad, no mi voluntad. Jesús, desde el aposento donde pasó la última Pascua esa misma noche, y teniendo como horizonte el Calvario, Jesús necesitaba, para enfrentar las dificultades, necesitaba estar en comunión con el Padre. Y sobre todo decirle, mira cómo me siento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No puedo pasar por encima de estos versículos sin hacerte una invitación especial. A veces oramos a Dios para que nos libre de una cosa, de la otra, como si fuese un cajero automático. Pero nuestro ejemplo es Jesús. Jesús es el ejemplo. Jesús no le pidió al Padre que le evitara lo que iba a acontecer en su vida. Jesús le expresó su necesidad, pero la dejó abierta a que fuese la voluntad del Padre en el plan de la salvación. Si Jesús es nuestro ejemplo, o si Jesús es el ejemplo por definición, este versículo también tiene que ser incorporado en la vida del creyente. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos problemas, no consiste en pedir a Dios que nos los quite. Consiste en recordarte a ti mismo que tu vida está en manos de Dios. Y tienes que invitarle, tienes que hacer una invitación como Jesús hizo para que a partir de ese momento el Padre dirigiera la vida de Jesús. Por eso decía al principio que me parece un texto realmente sublime, un texto que siento la necesidad de integrarlo en mi mente, de integrarlo en mi vida. Porque sin él, o mejor dicho, sin lo que el texto dice y significa, la vida de un creyente no tiene ningún significado. Por eso, vamos a seguir disfrutando del mensaje de Jesús. Y así llegamos a las dos secciones centrales, pequeñitas. En la primera dice, vuelve y los encuentra durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Ni tan siquiera pudiste estar implicado conmigo una hora.
Recordar que velar es una acción de movimiento que implica en la acción que vemos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando. Eso era lo que Jesús quería enseñarle. Orar al Padre para que la tentación no dominara su vida. El Espíritu, y se lo está diciendo a Pedro, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra humanidad es débil. ¿Qué mensaje, mis hermanos? ¿Qué mensaje tan espectacular de parte de Jesús? No solamente se está preparando para lo que le viene a las horas después, sino que todavía coge tiempo y espacio para formar a sus discípulos en las últimas acciones antes de su muerte. Y yendo otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Padre, sabes cómo estoy. Si es posible que pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió otra vez y los halló durmiendo. Porque sus ojos, y fijaos la sensibilidad de Marcos al describir esta situación, porque sus ojos eran incapaces de mantenerse abiertos y no sabían qué respondería. Y Jesús volvió por tercera vez. Y ya, dormid lo que resta y descansar. Ya es suficiente. Llegó la hora. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Es una definición que realmente creo que no somos capaces a ver la dimensión leyendo un texto y no escuchando de la boca de Jesús. ¿Qué tono? ¿Qué énfasis? Solamente algún día, cuando le veamos cara a cara, tendremos nociones que hoy no podemos tener. Levantaos. Vamos. En el primer versículo veíamos cómo llegaba al Getsemaní. Y ahora en el último, en el 42, deja el Getsemaní y dice, aquí está, al alcance de la mano, el que me va a entregar. Mis hermanos, ¿cuánto has meditado en este pasaje? ¿Cuánto me gustaría poder transmitir mi agradecimiento pleno a nuestro Dios? Porque Jesús, aun siendo Dios en toda su esencia, desde la eternidad y para la eternidad, asumió un cuerpo semejante al nuestro y una condición semejante a la nuestra. Y no se quedó para sí lo que tal vez cada uno de nosotros hubiésemos hecho si estuviésemos en la situación que Él está. En el final del programa de hoy me gustaría, como cada día, sabiendo que tenéis oraciones cada uno de vosotros, como las tengo yo, y en muchas de ellas estáis incluidos vosotros, a mí me gustaría centrarme en una gratitud a Dios. Gracias, Jesús. Porque tuviste la capacidad de poner tu vida en manos del Padre y no en tu humanidad. Te invito
a que oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Padre amoroso y tierno, gracias Señor por todo lo que tú nos das y nos bendices. Gracias Señor porque no te reservaste para ti ni tu vida ni tus deseos, sino que orando para expresarle a tu Padre lo que sentías, seguiste poniendo tu vida en manos del plan de salvación para rescatar a toda la humanidad. No sé, Señor, si somos capaces y conscientes de lo que se vivió en el Getsemaní, donde al igual, Señor, que las aceitunas, fuiste exprimido preparando el camino hacia el Calvario. Que esta oración, Señor, junto con los deseos y anhelos de todos mis hermanos, se convierta en una oración de gratitud por nuestra salvación, de gratitud por el amor que siempre nos has tenido. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, tenemos una nueva cita en este mismo canal y a la misma hora. No te lo pierdas. El próximo será Camino del Calvario. Que Dios te bendiga y te guarde.